días, señores estudiantes, bienvenidos a la unidad 3 de gestión de proyectos. En esta unidad veremos la evaluación de proyectos. Determinaremos el objetivo de esta unidad: estudio organizacional, estudio económico, estudio financiero y una retroalimentación. El objetivo de la unidad 3 es proporcionar una evaluación integral y sistemática de las diferentes dimensiones de un proyecto para determinar su viabilidad y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y se maximicen las posibilidades de éxito del proyecto. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre si proceder con la implementación del proyecto o no. Continuamos con el estudio de factibilidad, con el estudio organizacional, que comprende y analiza la estructura, procesos y dinámicas de una organización para mejorar su eficiencia y eficacia, por lo tanto su efectividad. Recordemos que la suma de la eficiencia es la efectividad, tomando en cuenta que eficacia es cumplir el objetivo. Eficiencia o eficiente es que se cumple ese objetivo, pero optimizando los medios, los recursos, sean recursos económicos, recursos humanos, y por lo tanto eficaz y eficiente nos hace ser efectivos. Es lo que debemos propender todos, ser efectivos. El enfoque de procesos: primero debemos identificar cuáles son los procesos de mi emprendimiento. Debemos determinar los procesos gobernantes, los procesos sustantivos y los procesos adjetivos, tomando en cuenta que los procesos gobernantes son nuestras directrices, nuestras políticas. Ahí se encuentra el plan estratégico, se encuentra el direccionamiento estratégico, se encuentran los procesos para una mejora continua. Los procesos sustantivos, que tienen que ver con la cadena de valor, donde se elabora el producto, donde se satisface los procesos que satisfacen la necesidad del cliente, y los procesos adjetivos que apoyan, también conocidos como de apoyo o de asesoramiento que nos permiten cumplir los procesos sustantivos. El enfoque de procesos nos indica que los pasos básicos que debe realizar una empresa para adoptar un enfoque por procesos son los siguientes. Primero, debe aclarar la visión y la misión, así como los objetivos a alcanzar, al menos para el primer año de operación. Segundo, determinar los procesos que generen más valor para el consumidor, previa definición de lo que significa un proceso. Tercero, mostrar la lógica de las actividades transformadoras necesarias para realizar cada proceso. Cuarto, identificar las entradas, las salidas, las actividades transformadoras, los factores humanos y tecnológicos para el proceso. Quinto, establecer indicadores de desempeño y parámetros de referencia para el proceso. Sexto, detectar puntos de decisión y de control de riesgo a lo largo del proceso. Séptimo, formalizar el proceso como integrante de una red de procesos. Y octavo, dar una base formal o un soporte para trazar estrategias de mejora a partir del proceso diseñado. Para identificar por completo un proceso se consideran los siguientes parámetros. Primero, hay que identificar la categoría del proceso a la que pertenece. Por ejemplo, puede pertenecer a los procesos de inventarios, producción, mantenimiento, control de calidad. Segundo, declarar el objetivo del proceso. ¿Cuál es
el objetivo de cada uno de los procesos. Tercero, asignar la persona responsable de que el proceso se efectúe correctamente, siempre que cuente con los recursos de insumos solicitados, y asignar responsabilidad y autoridad de los demás participantes de las actividades de los procesos. Cuarto, declarar el producto que se espera del proceso, normalmente un insumo para el siguiente proceso. Especificar actividades que deben realizar durante el proceso. Sexto, verificar que el producto refleje apropiadamente las expectativas solicitadas. Séptimo, validar que el producto satisfaga los requerimientos solicitados o el uso previsto. Octavo, diseñar un diagrama que muestre la relación y secuencia de las actividades del proceso y el flujo de trabajo, lo que se le conoce como flujograma. Y noveno, especificar indicadores de desempeño, es decir, medidas que se ponen en práctica para verificar que las actividades del proceso se han realizado con eficiencia. Entonces aquí es donde vamos a elaborar los famosos procesos, ¿no es cierto? ¿Qué es proceso? Es un conjunto de actividades donde se crea valor, y luego de recibir sus entradas, ellos presentan un producto que les sirve, es decir, esa salida les sirve de entrada para el siguiente proceso. Por ejemplo, tenemos un proceso de adquisiciones, proceso de logística de adquisiciones, donde compra la materia prima. Entonces, una vez que compra la materia prima, la entrada de ese proceso, ¿cuál era? La necesidad, la lista de compras, y la salida es ya la materia prima que le va a entregar a quién, al proceso de producción. La entrada del proceso de producción es esa materia prima. Toma la materia prima y la elabora, produce, qué sé yo, algunas piezas. Una vez elaboradas, entrega el producto, qué sé yo, o sea, sillas, escritorios. ¿Entrega a quién? Entrega al siguiente proceso. El siguiente proceso recibe como entrada, son esas sillas ya elaboradas. Entonces recibe el proceso de venta, ¿sí? De mercadotecnia o venta. Recibe y empieza a distribuir. Bueno, el estudio económico financiero Las perspectivas de elaboración de proyectos. La conveniencia de ejecución del proyecto dentro del ámbito de elaboración tiene dos tipos de perspectivas. Una evaluación financiera o privada, consistente en estudiar los impactos que tiene el proyecto sobre los partícipes del mismo, sobre los promotores, inversionistas, administradores, trabajadores, proveedores, clientes, transportistas. Su característica fundamental es el empleo de precios de mercado y las condiciones reales que regirán el proyecto en materia de impuestos, subsidios, regulaciones. Eso es la evaluación financiera. La evaluación económica social procura determinar los impactos que tiene el proyecto sobre la sociedad. Entonces, la evaluación financiera es el impacto sobre los participantes que son parte del proyecto. En cambio, aquí la evaluación económica determina el impacto sobre la sociedad en su conjunto. Procura medir el aporte neto de un proyecto al bienestar común. Para ello, intenta corregir la valoración de los recursos con el fin de aproximarlos al verdadero costo para la comunidad. Se debe excluir los impuestos que constituyen una mera transferencia dentro de la misma sociedad y los precios que utiliza, no solo los de mercado, sino los denominados precios sombra, precios de cuenta o costo de oportunidad. Dentro de las perspectivas de evaluación de proyectos debemos tomar en cuenta que en el ámbito de la evaluación económica suele realizarse una subdivisión de análisis considerando a su vez dos tipos de precios.
precios de eficiencia y los precios sociales. Los precios de eficiencia es aquel en el que el costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad adicional, es igual al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por esa unidad. Ejemplo, en un mercado de competencia perfecta, el precio de un litro se ajusta hasta que el costo marginal de producir un litro adicional es igual al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por él. En cambio, el precio social son aquellos que tienen en cuenta no solo los costos y beneficios directos de la producción y consumo, sino también los efectos externos o externalidades que el bien o servicio puede tener sobre terceros. Estos precios intentan reflejar el verdadero costo o beneficio social de un bien, incluyendo los impactos ambientales, sociales y otros efectos indirectos. Ejemplo, en el caso de un producto que genera contaminación durante su producción, el precio social del producto se ajustaría para reflejar los costos de limpieza y mitigación de la contaminación, así como los costos de salud pública asociados. Entonces tiene que haber un beneficio para la comunidad. Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico. Un error en el costeo de producción generalmente es atribuible a errores de cálculo en el estudio técnico. El proceso de costeo en producción es una actividad de ingeniería más que de contabilidad. Esto es muy importante, el famoso costeo, ¿no es cierto? El famoso costeo de los productos. Nosotros no podemos poner un precio al azar, el precio que yo quiero. Tengo que ver el costeo, tengo que determinar cuánto me vale la materia prima, lo que yo he comprado para elaborar el producto, cuánto me cuesta los costos indirectos, ¿no es cierto? Luz, agua, teléfono, cuánto me cuesta la mano de obra directa, porque también hay mano de obra indirecta. Yo contrato por un tiempo nomás para ese proyecto, pero también hay mano de obra permanente. Entonces, una vez que yo hago todo ese costeo, ahí sale cuánto me cuesta realmente el producto. Entonces, ustedes eso también aprenden a realizar en la materia de marketing, ¿no es cierto? Ahí les enseñan a poner el precio justo. Dentro de la estructura del análisis económico financiero debemos tomar en cuenta que los ingresos, los costos financieros, la tabla de pago de la deuda, los costos totales de producción, administración, venta, financieros, la inversión total fija y diferida, la depreciación y amortización, el capital del trabajo, los costos de capital, y ahí tendremos como resultado, el estado de resultados. También debemos tener en cuenta los famosos puntos de equilibrio, ¿sí? ¿Cuántos productos tengo que vender para empezar a ganar? Lo mínimo que yo puedo vender. Un balance general y una evaluación económica. Es importante aquí la determinación del famoso BAN, el famoso TIR, el TEMAR, el PRI. Entonces aquí aprenderemos también a realizar estos cálculos que me van a determinar lo siguiente. El BAN es el valor actual neto. ¿Cuál es el propósito de este BAN? Evaluar la rentabilidad de un proyecto, si es rentable o no es rentable. Entonces acuérdense que el paso inicial, el estudio de mercado, ese es el que va primerito a decir, continúe el resto de fases del proyecto, si es viable porque va a haber demanda, si va a haber venta. En cambio aquí ya me viene ya el cálculo, ya en esta fase última, decir cuál va a ser la rentabilidad de un proyecto.
va a ser una ganancia, qué sé yo, del 5%, del 10%, del 15%. Entonces el BAN me evalúa la rentabilidad de un proyecto. El uso del BAN que se calcule el valor presente de flujos de caja futuros descontados a una tasa específica. Si el BAN es mayor a 0, luego de aplicar ustedes la fórmula del BAN, ahora ya es fácil, ¿no es cierto? Porque está automatizado. Ustedes meten los datos en la computadora y pueden calcular el BAN y les sale el dato. Si este dato es mayor a 0, el proyecto es rentable. ¿Sí? Si el BAN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Entonces busquen otro proyecto. Y si el BAN es igual a 0, el proyecto está en equilibrio. Igual tendría que buscar otro tipo de proyecto, otro emprendimiento. El famoso cálculo del TIR, la tasa interna de retorno. Este TIR determina la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. ¿Cuál es su uso? Comparar la rentabilidad de diferentes proyectos. Entonces, si el TIR es mayor que el TEMAR, ¿qué es el TEMAR? Ya vamos a ver, es la tasa mínima atractiva de retorno. Si este TIR es menor que el TEMAR, el proyecto no es aceptable. Si el TIR es igual al TEMAR, el proyecto está en equilibrio. Pero si el TIR es mayor que el TEMAR, el proyecto es aceptable. Ahora, ¿qué es el famoso TEMAR? Es la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Para qué me sirve este TEMAR? Para establecer el mínimo rendimiento requerido para que un proyecto sea considerado viable. Sirve como umbral para la aceptación de proyectos. Proyectos con rendimiento esperado mayor o igual al TEMAR son aceptables. También podemos calcular otro indicador que es el PRI, el PRI, periodo de recuperación de la inversión. ¿Para qué me sirve el PRI? Para medir el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Entonces yo aquí voy a calcular, si yo invertí $20,000, en qué tiempo voy a recuperar mi inversión inicial. Esto me permite evaluar la rapidez con la que se recupera el capital invertido. El PRI, el periodo interno de recuperación, cuando es corto, o sea, cuando usted recupera en menos tiempo, el riesgo es menor y hay mayor liquidez, o sea, ya tiene dinero para seguir reinvirtiendo. Pero si el PRI es largo, hay mayor riesgo y no tiene liquidez, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Entonces aquí veremos también unos ejemplos, los cálculos, para poder determinar si es factible o no es factible. Aquí también debemos tener en cuenta el famoso apalancamiento financiero. ¿Qué es esto? Es una estrategia utilizada por las empresas y personas para amplificar el rendimiento de sus inversiones mediante el uso de fondos prestados, es decir, una deuda, es decir, hago yo un préstamo, me apalanco en tal banco, en tal cooperativa, junto con su capital propio. Se basa en la premisa de que son activos financiados con deuda, pueden generar un rendimiento mayor que el costo de esa deuda, lo que resulta en un aumento en la rentabilidad para las acciones o inversores. Es decir, tenemos que tomar en cuenta, cuando yo veo que el dinero que me van a prestar es mayor y me va a dar ganancias una vez que yo haya pagado ese préstamo al banco, a la cooperativa o a otros inversionistas, ahí yo puedo hacer ese apalancamiento financiero. Caso contrario, si voy a tener pérdidas y voy a pagar más de lo que voy a producir, mejor no hago ese apalancamiento financiero. ¿Sí? Entonces, las estrategias para mitigar los riesgos del apalancamiento financiero, voy a enunciarles unas 5 en forma breve. Primero, diversificación de fuentes de ingreso. Debo tener varias fuentes de ingreso, no una sola, porque si la una me va mal, la otra me sigue produciendo. Segundo, gestión proactiva de deuda, es decir, tengo que refinanciar la deuda en términos favorables.
Tercero, mantener reservas de liquidez. No puedo quedarme sin liquidez. Cuarto, fijación de la tasa de interés. Es preferible hacer un apalancamiento, un préstamo a una tasa de interés ya establecida. Y quinto, análisis de sensibilidad, que es realizar análisis para entender cómo diferentes escenarios económicos y operativos pueden afectar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda. Esto es lo que vamos a estudiar en la unidad 3. Bienvenidos, señores estudiantes.